perashá. Comenzamos hoy desde el principio, desde Bereshit, y es obviamente una perashá muy, muy hermosa, muy linda, muy profunda. Muchos años cae que la finalización de la lectura de la Torá, o sea, Simchat Torah, puede caer una de semana, miércoles, jueves, incluso a veces, si llega a caer en viernes. Tenemos muy, muy poco tiempo para poder estudiar la Perashá Bereshit cuando la estudiamos todos los días. O sea, cuando uno estudia la Perashá de la semana cada día, nos cae muy difícil cuando el año es así, porque en el Shabbat posterior, siempre en el Shabbat posterior a Simchat Torah, se lee la Perashá Bereshit. Entonces, sí, queda poco tiempo, es una perashá muy larga, muy intensa, y nos queda menos tiempo en la semana para prepararnos para estudiarla con la profundidad. Esta semana en particular, como Simchat Torah fue sábado y domingo, Shabbat y domingo, nos queda toda la semana para poder estudiarla un poquito cada día, y obviamente que es más rico, más interesante, y se estudia de esa manera, se puede disfrutar más. Ahora vamos a comenzar entonces con Bereshit, y vamos a comenzar con una pregunta central. Sabemos que cada cosa, cada momento de la Torá, cada palabra de la Torá es justa, es exacta, no hay casualidad, es interesante que la Kabbalá y el estudio de Torá que nosotros hacemos, siempre estudiamos incluso el valor numérico de las palabras, la ubicación de las palabras, qué letra fue elegida. O sea, en el hebreo, la palabra misma tiene un sentido y tiene una explicación, la forma de las letras, el número de las letras. Entonces, la ubicación de cuál fue la primera letra que elegimos para empezar la Torá, y es la letra Bet. La Bet de Bereshit, Bereshit, en el principio. Y muchos comentaristas hacen esta pregunta: ¿por qué la Torá empieza con la Bet de Bereshit y no empieza con la Aleph del alfabeto? La primera letra del alfabeto es la Aleph. Entonces, ¿qué significa este concepto que empezamos con la letra Bet? Es como empezamos en la B, con la B, con la Bet. Tendríamos que empezar con la letra A, con el pie derecho, con la primera letra de todas. Entonces, hay varios comentarios, hay una famosa explicación que dice que todas las letras desfilaron, en el Midrash dice que desfilaron frente a Shem para ser elegidas, y a cada una le iba dando: no, vos no, porque tu letra significa esto, y vos no, porque vos sí representás otra cosa, y así cada letra iba no calificando, hasta que llegó la Bet y dijo: vos sí, porque sos la Bet de Berajá, de bendición. Y por eso voy a empezar la Torá con la letra Bet de bendición. Ahora, la Aleph se quejó, la primera letra del alfabeto se quejó, la Aleph dijo: yo también soy una letra importante, yo también soy la primera letra de todas, ¿por qué no fui elegida yo para comenzar la Torá? Entonces Hashem dijo: bueno, vos vas a comenzar los 10 mandamientos. Por eso la primera letra de los 10 mandamientos es la Aleph de Anojí. Pero la primera letra de la Torá, de lo que conocemos como el rollo de la Torá, es la Bet de Bereshit. Y la Bet obviamente que significa también muchas cosas. Se dice que es una Bet con un puntito adentro. De hecho hay dos tipos de Bet. Hay Bet y Bet. Aleph, Bet, Bet. Cuando uno empieza a aprender el hebreo, la primera letra del hebreo va a ver que está Aleph, y después viene la Bet. Vamos a ver un poquito de esta idea. Les voy a mostrar, a ver si se puede mostrar acá. Esta es la letra Bet.
hay una forma de escribir la bet que es con un puntito en el medio. Y se dice que en una ocasión le preguntaron al Alter Rebbe, al fundador del Hasidismo Chabad, cómo él hacía cuando estaba en prisión, para poder saber la hora o saber la geografía del mundo. Entonces él dice que el puntito que estaba dentro de la letra Bet, él podía saber todo lo que sucede en el mundo. O sea, la Beit, y también en hebreo la palabra Beit significa casa, significa hogar. Y ahí tenemos otro sentido en esta idea de que Beit es la casa. Y el segundo punto, hay un punto central que es vamos a plantearnos de vuelta la idea. Cuando uno empieza a estudiar la Torá, tiene que preguntarse qué es la Torá. Porque volvemos a iniciarlo de un principio. Entonces uno dice, ¿qué es la Torá exactamente? ¿Qué representa? ¿Qué nos quiere decir? ¿Es un libro de historia? ¿Es un libro de ciencias? ¿Qué es lo que define, qué es lo que representa la Torá? Y esta es la pregunta que nos tenemos que empezar nuevamente al volver a comenzar. Y algunos lo van a decir que es un libro de historia, otros van a decir que es un libro de mandamientos o de costumbres. Y históricamente hablando, ahora a ver si encuentro, hay un gráfico para poder mostrar cómo es esto, que realmente en la historia, vamos a parar un poquito, si uno hace una división de cuántos años abarca la Torá empieza, según la tradición judía, del año 1, del año 0, y, por ejemplo, hasta el momento de la entrega de la Torá en el monte Sinai, se cuenta, según las diferentes tradiciones rabínicas, 2.448 años, desde Bereshit hasta el momento de la entrega de la Torá. Ahora, esos 2.448 años, ¿cuántos les parece, cómo están distribuidos a lo largo de la Torá? Entonces, solamente en la Perashá, en la primera Perashá, no solamente en el primer libro, en la primera Perashá se abarcan casi 1.000 años. De las 52 Perashot se abarca casi 1.000 años. Y en el libro de Bereshit, entre las primeras dos, se abarcan 2.000 años. Y después en el resto de los libros, la mayoría sucede en 40 años, los 40 años en el desierto, o menos. Entonces, imagínense un libro de historia, que ustedes van a decir historia argentina, y va a hablar en 10 minutos, en 2 páginas, de lo que sucedió desde el principio, y después va a hablar 400 páginas de lo que pasó en 2 años. Claramente no es un libro de historia. ¿Cómo encaramos esta idea de la Torá? Y la Torá, lo hablamos muchas veces, no viene de la palabra libro, no es un libro más, sino que justamente la Torá es una enseñanza. Y todo lo que tenemos que hacer de la Torá es aprender las enseñanzas que tienen para darnos todo el tiempo. Tenemos que buscar cómo vivir con la Torá, y por eso nosotros a la Torá la llamamos, viene de la palabra moré, viene de la palabra algo que te enseña todo el tiempo. Otro de los puntos que también nos dice la Torá es entender que es una conexión con algo trascendental, algo divino. Y por eso es lo que nos dice la Torá acá al empezar con la letra Bet, que es la segunda letra, nos está diciendo, antes de empezar a leerla, tenés que hacer la preparación correcta. No empieza de la página 1 la Torá. La Torá empieza de la página 2. Porque ¿cuál es la página 1 de la Torá? La página 1 de la Torá es ¿qué es la Torá? ¿Cómo encaramos la Torá? Y por eso, por ejemplo, cuando una persona va a leer la Torá, tiene que decir una bendición antes de estudiar Torá.
porque no se trata solamente de leerla, sino se trata de incorporarla, se trata de vivenciarla, se trata de conectarse, es una fuente de vida, es una fuente de energía. Ahora, por eso, este es el comentario que estamos diciendo, que empieza con la letra Bet, y es algo interesante que también vemos que en el Talmud, por ejemplo, que sería la Torá oral, tampoco hay página 1. Se empieza a partir del Daf Bet, de la página 2. Ahí ya está dividido por las diferentes imprentas de la época en páginas, y no hay página 1. La primera página del Talmud siempre es la Bet, la 2, porque tiene el mismo concepto. Uno encara el estudio de la Torá con una preparación, con un enfoque, uno ya va preparado para recibir algo que lo puede cambiar, que lo puede trabajar, no es un libro más de sabiduría, no es un libro más de la biblioteca, tiene que ser algo viviente, algo que es dinámico, que va cambiando con nosotros, que vamos aprendiendo con eso. Entonces, esto me parece que es la primera enseñanza que vemos sobre la letra Bet, porque empezó la Torá con la letra Bet. El segundo punto, que también este Shabbat, el primer Shabbat de la historia, es Bereshit, el Shabbat Bereshit, y nosotros decimos, según como uno está preparado en Shabbat Bereshit, así le va a ir todo el año. Así como uno se para, así como uno se presenta en Shabbat Bereshit, así le va todo el año. ¿Por qué justamente en Bereshit pasa eso? ¿Y por qué no decimos, por ejemplo, así como uno está en Shavuot, en el momento que recordamos cuando recibimos la Torá en el monte Sinai, así va a ir todo el año? Y el concepto es que todo el año la persona atraviesa dificultades, todo el año la persona atraviesa dudas, todo el año la persona atraviesa incertidumbre. De hecho, estamos como terminando la temporada de fiestas, y hasta el próximo Hag, falta Hanukkah, 3 meses, y después hasta Pesach faltan otros 6 meses. ¿Cómo uno encara el diario vivir? Y por eso Bereshit es como, después del Rosh Hashanah, después de Sukkot, después de todo el mes, tenemos que dar la despedida final y arrancar el año, como se dice. Entonces, nunca te olvides esta idea de que Bereshit bara. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Y esto es, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Todo lo que pasa en el mundo tiene un propósito. Y hay una inteligencia en cada cosa. No creas que el mundo está abandonado a la buena de Dios, como se dice, el mundo no fue creado en un modo de que se creó una vez y quedó suspendido, sino que el mundo se crea y se vuelve a crear todo el tiempo. Bereshit bara, en el principio creó y en el principio crea. Todo el tiempo el mundo se vuelve a crear. A cada instante. No es como la obra de un artista que crea una obra y la deja y perdura y el artista puede irse, puede cambiar y la obra queda. La obra de la creación se crea todo el tiempo. Bereshit bara quiere decir, por cuanto que fue creado algo a partir de la nada, se crea y se vuelve a crear. Entonces, no desesperes. No, al ser que el mundo se crea todo el tiempo, cada instante es una nueva oportunidad, cada instante es una nueva creación, y cada instante tiene un propósito de ser, una razón de ser, una intención. Y por eso también, obviamente que no vamos a poder abarcar todos los conceptos que Bereshit tiene, estamos hablando solamente de la primera palabra, porque Bereshit habla de la creación del mundo, los 7 días, primero cómo fue creado Adán, cómo fue creada la primera mujer, las dos versiones, los dos comienzos de Bereshit, el estado en el Gan Eden, en el paraíso, la expulsión del paraíso. Justamente lo que aprendemos también es el pecado original o el pecado de Adán y Javá comiendo del árbol del conocimiento, y hay muchísimos conceptos para hablar, pero un pequeño pantallazo nada más quería recordar sobre eso. Y es interesante que cuando Adán come del árbol, muchos no saben cuál era el tiempo que tenía. Entonces Adán fue creado al mediodía, y lo único, tenía que abstenerse durante 3 horas. Esa era toda la finalidad. 3 horas aguantate de no comer ese fruto, no es que no podía comer otra cosa.
Hay personas, viste, que dicen, Yom Kippur es larguísimo, son 24 horas sin comer. A veces uno se le pasa el horario del desayuno y ya está 3 horas sin comer, se vuelve loco y dice, no, pero podías comer otra cosa. No era el tema no comer nada, era no comas ese árbol, ese fruto. Y al mismo tiempo fracasó, cayó, conocemos el final de la historia. Entonces uno se pregunta y dice, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué fue así? Y el concepto es que justamente cuando hay algo que nos cuesta mucho, cuando hay algo que es muy importante, nos cuesta más. Y esto también nos está dando una idea general en el concepto de cómo encarar las cosas que nos cuestan. A veces uno dice, yo me agarro de las mitzvot más esenciales, más principales. Y después hay cositas que a mí me cuestan mucho hacer y no las hago. Pero hay cositas que nos cuesta mucho más hacer que son como nuestra cosita que nos cuesta. Y uno tiene que ser muy perceptivo a eso porque donde te cuesta significa que ahí está tu trabajo. Si uno tiene que hacer una búsqueda del tesoro, de dónde está su intención y su funcionalidad en el mundo, que empiece a buscar donde le cuesta más. Ahí ya tenés la guía, la señal de dónde es tu trabajo, dónde está tu misión en el mundo, es en aquello que te cuesta, si no, no te costaría. Y me dice, no, pero yo tengo a mi hermano, mi amigo, mi primo, que no le cuesta ese tema. Y bueno, él tiene otra. A él le tocó otro paquete, le tocó. A vos te tocó el paquete que te cuesta más. Entonces, ¿cómo hago para hallar cuál es mi tarea, cuál es mi búsqueda? Y si buscar aquello que te cuesta es un buen parámetro, un buen punto de inicio, un buen puntapié. Justamente, como era tan importante para Adán y para Javá que no coman de ese árbol, les costó tanto, y por eso la representación de la víbora ahí, que representa el instinto que lleva a la persona a tropezar, estaba con todas las pilas. Y quería ganar ese centímetro, ese terreno, ese espacio. Entonces, esta es un poquito la idea que nosotros decimos de Bereshit. Ahora, hay algo también interesante que tiene que ver con esta idea de la intencionalidad en la cual fue creado todo. Y hay una pregunta cabalística que dice, ¿para qué fue creado todo? Y tenemos una pregunta que nosotros decimos, Bereshit bara Elohim, Vayere, Vayboker, y fue noche y fue día un día, y fue noche y fue día 2 días. Y así comienza la creación. Interesante que esto es algo que cuando una persona nos preguntan en la calle y nos dicen, ¿cómo son las fiestas judías? A la salida de la primera estrella intermedia comienza la festividad de Rosh Hashanah o la festividad de Pesach. ¿Por qué los judíos empezamos los días o las fiestas de noche? Shabbat empieza con el encendido de las velas, cuando anochece. ¿Por qué empezamos con la oscuridad y por qué no empezamos de día? ¿Por qué empezamos justamente de noche? Y acá es otra pregunta, es ¿por qué empezamos en general? Dios es ilimitado en tiempo y espacio. Por lo tanto, ¿qué necesidad tenía de crear un mundo limitado en tiempo y espacio? Con todas sus falencias, y como vimos recién la historia de Adán y Adán y Javá, Adán y Eva, que justamente la cosa que tenían que cuidarse de no hacer, lo hicieron. Eso habla del error humano, habla de la dificultad, estamos hablando de ir en contra, como justamente se trae lo que trajo también esa conducta, ¿no? El sudor de tu frente comerás el pan, el sufrimiento para criar hijos, trabajar la tierra, todos los conceptos que trajo detrás de sí el concepto de la falibilidad humana. Entonces preguntamos, ¿por qué se metió en un emprendimiento? Cuando uno habla con un empresario exitoso, con una persona que es comerciante, va a decir, invertí donde hay ganancia, no donde vas a jugar a pérdida. ¿Sí? Uno no va un mercado justamente emergente, un mercado que es más volátil, es menos creíble y por lo tanto es mucho más riesgoso invertir en así. Entonces, estamos hablando de Hashem que era infinito en tiempo y en espacio, y tiene que invertir en la creación y crear un mundo falible, un mundo de seres humanos. Pero acá está la clave. De la noche sale el día.
Para apreciar el día necesitas que venga primero la noche. Para apreciar la luz tenés que tener la oscuridad. Y no es solamente un logo, no es como un lema, la luz viene de la oscuridad. Es un concepto muy profundo. Es un concepto muy profundo que tiene que ver con la existencia misma, que no solamente que la creación, o sea, cuando uno está en la penumbra, ¿no? Cuando uno se levanta a la noche, hoy en día pasa con el celular también, imagínate, estás en la mitad de la noche, suena el celular, mirás el celular, lo prendés y te encandila los ojos, y me quedan los ojos todo encandilado, estaba en la oscuridad, o cuando salís, prendés la luz del baño y de repente te encandila. Y vos decís, ¿por qué no me encandilaba antes? Bueno, estaba en la oscuridad, hasta que mi ojo se acostumbra, me encandila la luz. No es así. No es solamente por el contraste, sino que es porque la oscuridad tiene el poder de crear una luz más potente. Porque la oscuridad tiene el poder de transformar en algo superior a lo previo, a lo inicial. Entonces Hashem decidió hacer la inversión con todo el gusto del mundo y dijo, yo confío en el ser humano que va a salir adelante. Y hay algo muy interesante en esto, que es obviamente muy críptico, y Masé Bereshit, la obra de la creación, está traído en el Talmud, que no cualquiera la puede estudiar, que es como para personas de alto nivel de comprensión, porque no es sencillo. Y obviamente cuando uno estudia Bereshit, qué, cómo se crea todo, seguimos estudiando y asombrándonos cada día y entendiendo un poquito nada más de lo que hay a disposición o lo que nuestra mente puede captar de eso. Pero al inicio dice, el mundo fue creado, Bereshit bara Elohim, está Shamayim Betaharetz, los cielos y la tierra, y todas las versiones que hay sobre cómo fue creado el mundo, si fue creando cada cosa, o se creó primero el cielo, o se creó primero la tierra, o si primero el espíritu, después la materia, y las versiones que hay, y si creó todo en un modo primigenio y después lo fue ubicando, o si creó cada cosa en el momento que lo hablaba. Pero dice, Be'aretz hayta tohu vabohu, y la tierra era caos y confusión, era vacío, era soledad, y el espíritu de Ruach Elohim, y el espíritu de Elohim sobrevolaba sobre las aguas. Ahora dice, ¿qué aguas si el mundo no había sido creado? ¿Y cuál era este espíritu de Elohim si Hashem es en todo? Y Rashi, el comentarista más básico y literal de la Torah, nos dice, ¿cuál era este espíritu que sobrevolaba las aguas? Era el espíritu de Mashiach. Pero dice, ¿qué tiene que ver Mashiach antes de crear el mundo? ¿Qué tiene que ver Mashiach antes de crear el mundo? El mundo está iniciando, nosotros estamos hoy en día, celebramos hace poco 5.781 años de calendario judío, y estamos esperando Mashiach y decimos queremos que venga Mashiach, todos los días lo voy a esperar, como Maimónides trae uno de sus 13 principios, pero en ese momento estaba sobrevolando ya el espíritu del Mashiach, y esa es la misma idea. Y este es el punto, que el mundo justamente fue creado para refinarse. Nosotros decimos en el Kiddush de cada Shabbat, de cada semana, Vaihulu Hashamayim Be'aretz, y se terminaron los cielos y la tierra, Vaihulu Hashamayim Be'aretz, y todo lo que hay en ella, Vaihalo Ime Ashvi, Melachto Asherasai, y terminó Hashem el trabajo que hizo en el séptimo día. En el séptimo día terminó el trabajo. Asher Bará, lo que creó Elohim, la Azot, para hacer. ¿Qué es para hacer si ya lo hizo? ¿Qué quedó por hacer si el mundo fue creado? Dicen, ahora empieza Tikkun Olam. Ahora viene la tarea de la persona en esa sociedad que Hashem le eligió al ser humano para que lo termine de hacer. El mundo quedó con cosas sin hacer, y el ser humano es el que se tiene que ocupar. Entonces tenemos Bet, tenemos Bereshit, y tenemos, ¿cuál fue el ser humano más perfecto que puede existir? Además de que Adán no tenía suegra, ¿no? Porque era el único hombre que no tenía suegra, Adán, y tampoco tenía para festejar el Día de la Madre. Adán fue creado, pero fue creado a puño, a mano de obra del Creador. Era el hombre más perfecto del mundo. ¿Quién mejor que el propio autor? Era el molde del cual salimos todos. Entonces, ¿quién más perfecto que Adán? Pero el Teilim dice sobre Mashiach
que el espíritu del Mashiach, o que la persona que representa el Mashiach, que es una representación de una era, va a ser muy elevado, meod, mucho. La palabra Adam al revés es meod. Adam es meod. Porque Aleph, Dalet, Mem, Mem, Aleph, Dalet. Y acá en Adam lo vemos en el orden. Primero viene el 1, después viene el número 4 y después viene el 40. Meod quiere decir que ya está superado y superior. Entonces, ¿cómo puede haber alguien más elevado que Adán, incluso cuando Adán estaba en el original, antes de pecar estamos hablando? Cuando estaba en el estado del paraíso, del Gan Eden, dice, porque la transformación es superior a la obra original. El mismo concepto que dijimos antes. Bereshit la Azot, creado para ser, creado para transformar. De esto se trataba la creación del mundo. Crear para transformar. Y también algo interesante, nosotros leemos en esta perashá otra famosa frase popular, del polvo vienes y al polvo volverás. El hombre fue creado como un golem, con el barro, y la Torá es gráfica diciendo que Dios trajo barro de todos los puntos del planeta, y lo mezcló con agua, y lo formó, y después le insufló el espíritu de vida. ¿Por qué? Porque el hombre es lo más bajo y lo más alto de la creación. Tiene el espíritu divino, el soplido, que es aquello que viene del interior. Hago un ejercicio muy sencillo. Hablar, puedo hablar, estoy hablando hace 40 minutos, media hora, no me canso o me canso poco. Hay personas que no se cansan de hablar. Si yo me pongo a soplar con todas mis fuerzas, no voy a poder durar media hora ni 40 minutos. Voy a durar 2 minutos y ya me voy a quedar sin aire, me voy a quedar exhausto. ¿Por qué? Porque el aliento viene del interior. El insuflar viene del interior de la persona. Entonces, todos los 10 dichos con los cuales Dios creó el mundo, Bereshit, hágase la luz, hágase la tierra, decimos, y dijo Dios y se hizo. Habló. Cuando llegó a crear al hombre, tomó de la tierra que había, lo formó y le sopló en su interior. ¿Por qué? Porque el espíritu es del interior divino. Pero el cuerpo es de materia prima ya reciclada, no era ni siquiera del... Toda la creación fue creada con el habla divina, algo espiritual. El ser humano, el hombre, la persona fue creada de lo más bajo, de la tierra. Ahora dice, del polvo vienes, al polvo volverás. Otro, el último de los 13 principios de Maimónides, que tiene que ver también con el cierre del ciclo, lo mismo que dijimos antes, que nosotros decimos que el espíritu de Mashiach sobrevola sobre las aguas, y la meta final y el deseo que nosotros pedimos todos los días cuando hacemos tefilá es Leahayot Metim, la resurrección de los muertos, cuando los cuerpos vuelvan en cuerpo y alma. Nosotros el deseo cuando se entierra una persona, es uno de los fundamentos de la fe, de los 13 principios de Maimónides, es que existe la tejía, el mundo de la vuelta, la vuelta a la vida, la resurrección. Difícil de comprender, y es el último de los 13 principios de la fe, que es inamovible. Ahora uno dice, todos van a volver. ¿Qué pasa? Hay una pregunta que dice, ¿qué pasa con los tzadikim? Con aquellas personas justas que no, sus cuerpos fueron tan sagrados que nunca se descompusieron, por ejemplo, que nunca volvieron a la tierra. Dice el Midrash, van a tener que volver a la tierra y van a volver a surgir. Preguntamos por qué, si aparentemente su nivel de refinamiento es que no tengan que volver a la tierra. Pero dice, no, ese es el punto. A pesar de que el concepto de la tierra vienes y a la tierra volverás parece ser, entre comillas, un acto negativo que vino después del tropiezo de Adán, de haber comido del árbol del conocimiento y de haber ingresado al mundo brutal de la creación, del mundo actual, Hashem dice, vas a volver al polvo porque ese es el mayor refinamiento que puede haber. Que de la tierra misma resurja la espiritualidad, que de la misma tierra surja el alma. Entonces, este es el punto por qué en Bereshit nosotros decimos, volverás.
Entonces, este también me parece un concepto muy importante en el concepto de que Meod, como dijimos antes, Adán era creación en manos de Hashem. Pero Meod es nuestra tarea de, Meod en hebreo es mucho. Adán es hombre o persona, Adán, el primer hombre, que representa la tierra, Adán es tierra, y también representa Adán el Elión, el que se parece, el que imita a imagen y semejanza del creador. Meod en hebreo es mucho, porque mucho es ganancia. Está el capital y está la ganancia. Y cuando Hashem crea el mundo no vino a recuperar el capital, vino a sacar ganancia. O sea, la noche vino antes que el día para que el día sea un día distinto. Para que la oscuridad vino para que la luz sea más fuerte, no que sea la misma luz que antes. Si yo estoy en esta habitación, a ver, y apago la luz, no van a ver nada, la vuelvo a encender y dicen, no, ahora veo, pero es la misma luz que antes. No, el mundo, Bereshit, vino a que sea una luz superior a la luz anterior a la oscuridad. Y esto es nuestra idea, nuestro punto central, en el concepto de decir, siempre hay que mejorar un poco. Siempre hay que, incluso de los momentos, había algo interesante, me tocó ver hoy una conversación que tuvo el Rebbe en una audiencia con una persona, y le dice, la persona le hizo una pregunta, ¿cómo la persona puede ser feliz? ¿Cómo se tiene simja? ¿Cómo se tiene felicidad? El Rebbe le dice, la alegría se tiene de mejorar todos los días un poco. Uno se alegra por mejorando. Si ayer yo estaba atrás, hoy estoy mejor que ayer. Entonces dice, vos te preguntarás, que la vida no todo es ir para arriba, a veces tenemos caídas. Cuando vos tenés una caída o un tropiezo, tenés que reflexionar en que podés hacerte yubá, podés recomponerte y volver mejor que estabas antes de haberte caído. Y eso te tiene que producir alegría, incluso una alegría superior a la alegría que tenés por ir mejorando. Porque vos sabés que eso que vos, y esto es un ejemplo del aprendizaje de la vida, cualquier persona que tuvo un negocio, cualquier persona que fue padre, cualquier persona, los errores son los grandes maestros de la vida. Los momentos difíciles son los grandes forjadores del carácter de una persona. Siempre tenemos la oportunidad de salir mejores que antes. Muchas veces no entendemos los caminos de Hashem, no entendemos los vaivenes de la vida, los sub y bajas de la vida, pero esta es la confianza absoluta que uno tiene y eso le debe dar alegría incluso de saber que esto es así, de que todo lo que te pasa podés salir mejorado. Y que el propósito de esto, y que el propósito de la creación no es para, justamente, como dijimos antes, ahora empieza el año. ¿Por qué Bereshit decimos que nos tiene que acompañar todo el año? Porque siempre tenés que recordar que Bereshit Bará, que Hashem crea el mundo una y otra vez a cada instante, y que nada es casual y todo tiene un propósito y un sentido. Entonces nunca no te decaigas, porque lo que pasaste y lo que estás pasando es parte de un plan maestro más grande. Y Hashem, si crea el mundo, no lo creó para que la persona sufra en el mundo que creó, sino que lo creó para que la persona se supere, para que la persona mejore, para que la persona, por eso, para que pases de Adán a Meod, para que pases de una creación a algo superior a la creación, de una oscuridad a una luz mayor. Y por eso el espíritu del Mashiach no podía ahora entendemos, no podía no sobrevolar la tierra en el momento de la creación, porque era el objetivo, era el punto. El mundo tiene que ir evolucionando, tiene que ir mejorando. Y eso lo podemos dar fe también, a pesar de las dificultades que enfrentamos como humanidad, como creación, el mundo mejoró. El mundo mejoró, uno va a decir, no, el mundo fue y será una porquería, uno puede cantar todos los tangos y ponerse melancólico y decir, en los tiempos de antes las cosas eran mejor, pero a nivel sanitario, vamos a pensar médicamente hablando.
hace 100 años estamos hablando. No tenían ni los instrumentos, ni las máquinas, ni los doctores, ni el conocimiento, Y hoy en día lo tenemos. El mundo, en esta pandemia lo podemos ver, la gente es difícil, pero tenemos herramientas, tenemos capacidad como humanidad para afrontarlo. Obviamente que hay cosas para mejorar, como dijimos al principio, la Azot, Hashem creó el mundo para hacer, no creó el mundo perfecto con monio, sino que el mundo hay que ir haciendo y mejorando, y hay muchas cosas por refaccionar, por mejorar, pero hay cierta espiral de mejora, ¿no? Da un rodeo, pero estamos un poquito mejor. La gente, tenemos acceso a baño, tenemos acceso a cloacas, tenemos acceso a información. Pensemos hace 10 años, 15 años, si había una situación de distancia física, tendríamos que estar llamándonos por un teléfono de línea, y ¿quién hubiera podido prenderse? Hoy en día nos miramos cara a cara. Yo me acuerdo cuando salieron los primeros celulares, y soñaba así como soñando, diciendo, imagínate que alguna vez no solamente voy a poder hablar con alguien, sino que le voy a poder mirar la cara. Y hoy en día nadie se sorprende. El mundo va avanzando. Tenemos que hacerlo no solamente en tecnología, sino que en valores, en principios, en tratos, en mayor justicia, en mayor bondad, en mayor compromiso. Hay tantas cosas para hacer. Pero Bereshit Bará. Todo el año acordarte que el mundo se crea. El mundo se crea y el mundo tiene un propósito. Y eso te tiene que acompañar todo el año. Te tiene que acompañar todo el año y toda la vida, obviamente, que el mundo se crea. Entonces, los dos, para resumir los dos conceptos que hablamos, son, el mundo empieza, la Torá empieza con la letra Bet, para que no tomes la Torá como un libro más. ¿Vieron cuando dice, vamos a explicar los pasos a seguir? Bueno, A, prepárate para estudiar Torá. B, Bereshit. Y así también el Talmud. A es prepárate antes de estudiar Torá. B, tenés que afrontarlo. Tomalo como algo viviente, como algo que la Torá abarca la vida de la persona. Se llama Torat Haim. La Torá es una enseñanza en el día a día. No es solamente un libro de la biblioteca. Tenemos que poder vivirla, poder aprender, poder mejorar, poder concientizarnos, poder hacer la Azot, poder mejorar un poquito cada día. Y como dijimos, esa es la fuente de la alegría. Una persona que no está mejorando algo, le cuesta encontrar alegría. Si vos estás mejorando algo, aunque sea un poquito, estás alegre, porque mejoraste eso. Nuestra tristeza viene porque dijimos, yo hubiera mejorado, yo si hubiera hecho y sería mejor, estaría... Está bien, tranqui. Al revés, valorá lo que vas mejorando, no seas tan crítico con lo que no vas mejorando, pero si estás apuntando hacia arriba, estás bien. Así que, bueno, comenzamos un nuevo año, un nuevo ciclo, con toda la energía, que así sea para todos, y que podamos realmente, como dijimos, ya el espíritu de Mashiach sobrevolaba las aguas en la creación, obviamente que ahora está sobrevolando mucho más cerca, que pronto podamos ver ese objetivo finalizado, ese objetivo realizado. Gracias, yo.